Buenos días, buenas tardes, buenas noches y muy bienvenidos a mi canal, que como sabéis es un canal en YouTube dedicado a la edición con el programa de Adobe Photoshop. Continuamos con la serie dedicada a los distintos tipos de fusión como preparación para poder aplicar la teoría del color. En el capítulo anterior habíamos visto generalidades y algunos modos de fusión. Ahora nos vamos a dedicar a ver los modos de fusión, multiplicar y aclarar. Dos modos de fusión completamente opuestos y muy utilizados, sobre todo el tema de multiplicar que tiene muchísimas aplicaciones. Pero antes quisiera reforzar un poco la nomenclatura inicial que estoy usando durante esta serie y que quizás, como soy, no expliqué correctamente en el primero de los capítulos de esta serie. Veréis, primera cuestión importante para que podamos entender las fórmulas. ¿Cuál es la nomenclatura que vamos a usar? La nomenclatura que vamos a usar la explico de la siguiente manera. Vamos a llamar capa A la capa sobre la que vamos a aplicar la fusión. Siempre va a ser la primera activa mirando de arriba abajo. Fijaros como aquí, esta es la capa que normalmente en los ejemplos utilizo para que se vean los efectos de la fusión. Es una capa de ajuste color sólido y es la que denomino A. Será B todo lo que hay debajo, el resultado de la fusión de todo lo que hay debajo. Es tanto como decir como lo que hay antes de que coloque la capa que quiero fusionar con lo demás. Y la capa C será el resultado de lo que yo vea en pantalla después de haber colocado esa nueva capa a la que denomino A. Bien, creo que ahora se entiende más claro. B será el compuesto de todo lo de abajo, dependerá de las capas que estén activas, que tengan el ojito activado. Bien, eso por una parte. Y por otra parte, la conversión de valores. Como sabéis, el sistema RGB, que es en el que vamos a editar en Photoshop la mayor parte de las veces, pero el sistema CMYK también, o cualquier otro modelo de color estaría basado en algo parecido, pero concretamente el RGB, todos los colores se representan mediante una terna de valores que corresponden al canal rojo, al canal verde y al canal azul, y cada uno de ellos se expresa su luminosidad en valores que van del 0 al 255. Para poder aplicar las fórmulas que vamos a utilizar, resulta bastante complicado manejar números tan grandes, y hacemos una reducción de tal manera que al número 0, al valor 0 de ese RGB, le va a corresponder 0. Color negro será la oscuridad total, será el valor 0 y lo representamos por un 0. El color blanco corresponderá al 255 y le asignaremos un valor 1. Cualquier otro valor estará entre medias de este 0 y este 1. Muy significativo es el gris medio, que estará en 128 y le corresponderá 0,5. Es un mero cambio matemático. Vayamos ahora ya a la explicación del modo multiplicar y del modo trama. En primer lugar, la fórmula. La fórmula es esta: C es igual a A por B. Ya sabéis que C es el resultado, A es la capa que estamos agregando y fusionando y B es todo lo que teníamos antes. Simplemente una multiplicación. ¿En qué se traduce esto? Tiene una consecuencia inmediata. Si uno de los valores A o B es 1, el resultado va a ser igual al otro valor. Por ejemplo, yo agrego una capa de blanco completa, con lo cual A es 1 en todos los bits. El resultado va a ser exactamente, el número que teníamos antes. No va a cambiar. Y si nosotros colocamos como A un 0, el resultado va a ser todo un 0. Es decir, todo negro. Veámoslo.— el rotulito de la fórmula.
lo oculto y ahora he preparado una capa que ya la he llamado A. Voy a desactivar esta capa de arriba, incluso la voy a tirar fuera. He preparado una capa A que es simplemente un relleno de color sólido. Un color sólido que estoy rellenando de momento al completamente negro, es decir, todos los valores 0. En el momento en que yo aplique esa capa, ese relleno con color sólido sobre lo que tengo debajo, que es el valor de B, en cuanto que agrego ese A, automáticamente todo pasa a ser negro porque estoy multiplicando por 0. Ahora, entre medias de una cosa y la otra, según yo me voy desplazando por esa escala de grises, comienzan a aparecer valores intermedios hasta que cuando llegue al valor 1 no habrá tenido ningún efecto. Según me vaya desplazando, aumentando la saturación, pues voy teniendo cambios en la saturación, pero no estoy teniendo cambios en ningún otro aspecto. Es decir, la luminosidad, como estamos al brillo al 100%, la luminosidad será exactamente la misma. Sin embargo, conforme yo vaya oscureciendo, voy disminuyendo también el brillo hasta dejar el brillo en 0. Lo veis en esta casilla de acá. Lo voy a mover otra vez hacia arriba. Va aumentando. Incluso en valores intermedios, pues pasan cosas intermedias. Así es como funciona multiplicar. Ahora vamos a ver un ejemplo con una imagen. Para ver un ejemplo con una imagen voy a desactivar el degradado y voy a activar mi capa de imágenes donde tengo una imagen. Vamos a poder ver las dos cosas. Yo coloco en 1 y, como podéis ver, no hay ningún cambio. En el momento en que yo comienzo a aplicar color, es decir, en este caso solamente gris, comienzo a tener este tipo de efectos de oscurecimiento. En el momento en que yo vire hacia un determinado color, sobre todo, empiezo a tener estos cambios. Voy a cambiar el tono por algo más atractivo por aquí y un poquito más abajo, incluso un tono más amarillo, más hacia por aquí, más amarillo, y yo pues voy obteniendo estos tonos. Esto combinado con, por supuesto, en primer lugar la opacidad que puedo bajar y con la fusión de capa me permite, voy a eliminar no sé si lo estáis viendo, voy a quitar la fusión en las altas luces y voy a dejar la fusión solamente en la parte oscura, en un rango entre 43 y 127. El cambio en este caso es el que se está produciendo, y por tanto es un método que me vale para colorizar una imagen. Ahí estoy colorizando con un tono quizás un poco light. En el momento en que yo me vaya voy a utilizar el panel de H, y en el panel de H me voy a subir un poquito más. Bueno, veis cómo voy cambiando los colores por un azul, voy como cambiando la fusión en ese rango que estoy determinando mediante los métodos de fusión de capa. Abro hacia acá, llevo esto un poquitín hacia acá, ¿veis? El cambio que se produce. Un oscurecimiento general. Una aplicación muy interesante del método de fusión es del método de fusión multiplicar, es para agregar texturas. Veréis, voy a colocar esta textura, es una textura que la tengo aquí, me la voy a colocar aquí. La voy a sacar dentro del apartado de imágenes, la coloco aquí. Una textura está colocada, es una foto de lo vais a ver ahora mismo, en el momento en que la active, en modo normal. En modo normal es una foto de esta manera. Es una foto de una pared fea, por decirlo de alguna forma. Bueno, pues si yo coloco esta capa en modo multiplicar, fijaros el efecto que acabo de tener. Ahora mantengo el teñido que había hecho anterior y ahora la voy a aplicar a toda la imagen.
la voy a dejar y la voy a ponderar, lógicamente. No la voy a dejar con ese nivel de efecto. Sobre todo, si la dejo al 100%, por ejemplo, puedo aplicarla a ese fondo. Normalmente a una piel no se la voy a aplicar, lógicamente. Sí se la podría aplicar a otras muchas cosas. Coloco una máscara de capa y con el pincel puedo empezar. De momento voy a variar un poquito la dureza, le voy a hacer un poco más grande, y lo que es en la zona solamente de la imagen voy a eliminar la textura. O sea, sería eliminarlo así. Dejaría la textura eliminada en esta parte de acá. En la zona de los pelos del pelo tendría que hacer una máscara, pero no necesito gran cosa, porque aquí voy a variar la dureza, voy a variar un poco la opacidad bajándola bastante, voy a hacer el pincel quizás incluso un poquito más grande y hago simplemente esto. Ahora lo voy a hacer un poquito más pequeño y simplemente hago esto. Bueno, pues veis que el resultado es que he variado la textura. Fijaros solamente en la foto, he agregado esa textura al fondo de una forma tan interesante. E incluso si veis en la zona blanca, donde tenía colocado la escala esta de zonas, pues le da un aspecto esta fusión pues muy interesante, como de un papel arrugado. Bueno, la máscara no está bien terminada. Habría que rematarla por aquí pintando en negro para que esto no saliera. Nos quedará perfectamente esta parte del pelo. En fin, este sería el resultado. Vamos a ver ahora otra posible utilización. Voy a dejar esto tal y como está. Y ahora vamos a ver qué es lo que ocurre si yo coloco la misma imagen y fusiono en modo multiplicar la misma imagen. Vale. Eso lo voy a hacer como siempre hago estas cosas. Voy a colocar una capa de curvas. ¿Veis? La capa de curvas la he colocado por encima de todo ello, y en realidad, lo vuelvo a repetir una vez más, es como si hubiera colocado una capa de píxeles sobre lo que tengo debajo, que contiene justo lo que tengo debajo, con la posibilidad de cambiarlo mediante esas curvas. Voy a cambiar primero la fusión, coloco la fusión a modo multiplicar. Bueno, ya veis el efecto. Automáticamente el multiplicar por sí mismo da este efecto de oscurecimiento. Claro, este efecto de oscurecimiento yo lo puedo ponderar y lo puedo variar con la capa de curvas en donde lo aplico, de tal forma que puedo decirle que me levante sombras, me levante luces, y yendo un poco más, puedo decirle doble clic donde no haya nada de la capa, me salen los métodos de fusión. Aquí me va a dar igual en qué capa de las dos lo haga, y le puedo decir que mira, no me lo vas a aplicar tanto en la parte negra, en la parte oscura, porque quiero en realidad dejarlo más o menos por ahí. Bueno, pues este es el efecto que creo con ese cambio en el método de fusión. Muy interesante este método de fusión, que es conmutativo y que produce pues estos cambios tan interesantes en la imagen. Desde luego es un método de colorización agregando color, y desde luego es un método de cambio del contraste y de la sensación general, de la atmósfera general de la fotografía, un cambio de luz importante. Es un método muy usado, sobre todo para agregar este tipo de texturas que conducen igual que en esta parte de acá, como si fuera un papel, esta tira como si fuera un papel, de estar, voy a quitar la textura, perdón, no el cambio, así no tiene, es un trozo de imagen plano, y aquí ya pues esa textura le da la de un papel, por decirlo de alguna forma, es como si fuera un papel arrugado, un papel sucio. Bueno, interesante el método. De la misma manera que hemos agregado una capa de curvas, podemos agregar cualquier otra capa de ajuste. Por ejemplo, voy a desactivar esta capa de curvas, coloco el cursor ahí y voy a agregar una capa, por ejemplo, de tono saturación. Al agregar una capa de tono saturación, es como si agregara una capa de píxeles igual a lo que tengo debajo, pero con la posibilidad de modificar con la herramienta tono saturación.
Bueno, cambio el modo de fusión a multiplicar. De entrada y automáticamente lo que tengo sería exactamente lo mismo que cuando he aplicado curvas sin hacer nada, es decir, multiplicar las dos imágenes es un oscurecimiento general que tiene más, que es cero de oscurecimiento cuando los colores son blancos, tiene menos efecto conforme se va, nos vamos acercando a los blancos. Como el efecto es muy potente, lo vamos a bajar en principio al orden del 50%. Y ahora vamos a ver qué es lo que ocurre cuando yo, por ejemplo, aumento la luminosidad. Pues tengo un aumento de la luminosidad general sin alterar el color. Bueno, lo tenía con curvas. Pero lo que con curvas también puedo tener, puedo modificar los colores modificando en las otras curvas, no solamente la de luminosidad. Voy a volver a esta luminosidad, puedo aumentar la saturación en los mismos tonos que tengo o restar completamente la saturación. Con lo cual, este efecto suele ser bastante interesante, compensado con un aumento de la saturación y quizás con un poquito de curva para relanzarlo, porque en realidad estoy haciendo algo que yo llamo ensuciar el color. Estoy teniendo colores muy desaturados. En realidad lo que estoy mezclando aquí es una capa que, al llevar la saturación a cero, esta capa de píxeles es como si fuera una capa de blanco y negro. Estoy pinchando una capa de blanco y negro, me estoy fusionándola con una capa que tiene color. El resultado es algo un poco más apagado, unos tonos, unos colores que empiezan a ensuciarse y empiezan a tener aspectos un poco más pictóricos. Puedo cambiar también, variando el tono, pues puedo hacer, claro, con tan poca saturación, sin saturación el tono no me hace nada, pero sí me hace el tono cuando tengo un cierto valor de saturación. De la misma manera que con esta capa podría colocar cualquier otra de todas las posibles. La de curvas se comportaría, perdón, la de niveles se comportaría prácticamente exactamente igual, pero bueno, puede ser interesante la de equilibrio de color. La de equilibrio de color la vuelvo a colocar en modo multiplicar. Tengo el mismo efecto de oscurecimiento, la única que tengo activa encima. Las otras que he ido colocando las he desactivado. Voy a ponderar igual exactamente el color un poco, para que no sea un efecto tan duro, y ahora pues voy a modificar sobre ella. Al modificar sobre ella vuelvo a tener toda una gama posible de ajustes sobre la imagen de una manera muy distinta. Desactivando al conservar la luminosidad también tendría una pequeña variación, y activando el resto de las capas pues iría teniendo todos estos efectos. Si me voy otra vez a curvas, puedo en curvas, bueno, voy a desactivar estas para que veáis que como con curvas se puede hacer todo. Voy a dejar teñido solamente con curvas, he tocado el RGB, ahora voy a tocar el rojo, y bueno, pues si bajo la textura de rojo, fijaros lo que ocurre. Si bajo la del verde, también de altas luces, esto es lo que ocurre, o la tiro de sombras, porque así tengo mucha más influencia en las sombras. En fin, esto es todo un arte, el manejar esto. Pondré más adelante en algún ejercicio algunas de las aplicaciones que yo hago de todo esto, pero jugando con estas posibilidades de la fusión multiplicar se consiguen muchísimas cosas muy interesantes. Vamos a parar el vídeo aquí. Dedicaremos uno exclusivo para el modo aclarar, perdón, para el modo trama, porque el vídeo se está haciendo demasiado largo y seguramente que demasiado pesado. No sé cuántos habréis llegado hasta aquí. Así que nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, que irá del modo de fusión trama.